por el método simplex algunas funciones y hemos demorado mucho en el cálculo, así que ya he traído ejercicios resueltos y vamos a hacer el cálculo, pero para no equivocarnos, ¿listo? Y para no demorar mucho también. Bien, continuamos entonces. Antes, quiero hablarles de lo que les había dicho el Inge, y para ello voy a necesitar esta pizarra. Listo. Entonces, les había dicho que vamos a ver, lo primero que quiero que sepan son qué son las soluciones degeneradas. Degeneradas. ¿No es cierto? Las soluciones degeneradas son cuando una variable, nuestras variables son x sub 1, x sub 2 y x sub 3, por decirles algo, cuando una de estas tres variables es igual a 0. ¿Listo? Por decirles x sub 2 es igual a 5 y x sub 2 es igual a 4. Cuando una de estas se convierte en 0, cuando una de nuestras variables se convierte en 0, significa que está sobrando. Se le llama variable redundante. ¿Por qué es una variable redundante? Porque no es necesaria. ¿Qué les quiero decir? Si esta x es igual a 0, entonces podría decir también que esta x puede no ser 0 y esta sí. ¿Qué les quiero decir? Esta podría ser 0 y esta podría tener el valor de 5. ¿Me entienden? Es como cuando ustedes tienen tres ecuaciones y dos incógnitas. Tienen más números de ecuaciones que incógnitas, por tanto, van a tener muchas soluciones, ¿no es cierto? Entonces, las soluciones degeneradas son aquellas que cumplen este requisito. Una de tus variables siempre está sobrando, una de tus variables siempre es redundante. Por tanto, ¿cómo se identifica esa redundancia en nuestros cuadros de cálculo? ¿Cómo identificamos eso? Simplemente tenemos que... Bien, lo único que tenemos que ver es que al momento de ingresar una fila o columna, fíjense, por decirles algo, cuando estamos maximizando tenemos que elegir el número más negativo, ¿no es cierto? Para la variable de entrada. Por tanto, mi variable de entrada va a ser esta columna de aquí, con amarillo. ¿No es cierto? La columna de amarillo es mi variable de entrada. ¿Listo? Ahora, si tengo por decirles esta columna de aquí que sea menos 5, ¿cuál de las dos creen que voy a elegir? ¿La columna de x sub 1 o la columna de x sub 2? ¿No es cierto? Puedo elegir cualquiera de los dos arbitrariamente, pero muchachos, la solución que van a encontrar es una solución degenerada. A eso se le llama solución degenerada, cuando tienes que elegir entre dos valores empatados. ¿Listo? Lo mismo pasa cuando aquí tienes el resultado de la división de R con la columna de la variable de entrada, sería 2400, vamos a poner aquí, 2400 dividido entre 3. Y me da un resultado de 800. Vamos a repetir lo mismo para las otras. Y este nos da un valor inexacto. ¿Qué quiere decir? Fíjense, aunque lo alargue no va a aparecer el valor. Estamos dividiendo 800 dividido entre 0. Este es un valor infinito. Infinito, ¿no es cierto? Por tanto, como tenemos que elegir el valor más pequeño, este es infinito, este es 800 y este es 600. ¿Listo? ¿Cuál voy a elegir por lógica? Voy a elegir 600. Y por eso mi fila de salida es la fila de S3, la fila 6. Mi variable de entrada es la fila B, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué pasaría si este es 800 y este también fuere 800? Si ambos fueren 800, tengo que elegir de la misma forma arbitrariamente cualquiera de los dos, elijo y finalmente voy a elegir mi
fila de salida, mi variable de salida. Así voy a hallar mi pivote, ¿no es cierto? Pero ¿qué les quiero decir? Que si ambos son 800, si la división me da un valor empatado, 800 y 800, y tengo que elegir entre este y este, entonces estoy hablando de una solución degenerada. Esos son los casos especiales. Hay otro caso especial que habían visto con el INGE. Tal vez alguien está tratando de entrar. Hay otro caso especial que han visto con el INGE. Hay otro caso especial que quería ver también y es la solución no acotada. Vamos a ver eso. Sol no acotado. Ojo, antes de entrar a las soluciones no acotadas, cuando ustedes tengan que elegir entre 800 y 800, por lo general van a tener valores aquí. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo les había dicho? Que si están hablando de maximizar, tienen que seguir iterando la ecuación hasta que no tengan ningún valor negativo en esa fila, en la fila de Z. ¿No es cierto? No tienen que tener ningún valor negativo. Esa es la regla. ¿Listo? O sea, ¿qué les quiero decir? Que si este fuere 3 y este fuere 2 positivos, entonces la solución va a ser el que está aquí, que va a ser 0. ¿No es cierto? Ahora, si esto es menos 5 y el otro es menos 2, como estaba al principio, entonces tengo que seguir iterando. ¿No es cierto? Ahora, muchachos, la mayoría de ustedes me ha preguntado esto. ¿Tengo que iterar hasta que esto sea 0 y esto también sea 0? Eso es correcto. Ambos tienen que ser 0. Pero si aquí tienen un 2, y aquí tienen un 2, y aquí tienen un 5, esa también es una solución óptima. ¿Cuál es el problema? Que si les sale valores positivos aquí, chicos, ustedes han tenido que en algún momento elegir entre 800 y 800. O sea, han tenido en algún momento que agarrar una fila o una columna arbitrariamente. O sea, han tenido un valor empatado. ¿Listo? Y si van a seguir haciendo, van a seguir encontrando valores. Van a seguir encontrando valores aquí. Y nunca van a llegar al 0, 0. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a encerrar en una iteración cíclica. Van a seguir iterando y al final van a volver a la primera iteración, donde tenías menos 5 y menos 2. Ahí van a llegar de nuevo y van a seguir iterando y de nuevo van a llegar al mismo resultado. Esa es una ecuación cíclica. ¿Cuándo se dan entonces las iteraciones cíclicas? Cuando tienes que elegir entre dos valores. Generalmente, no siempre, pero generalmente. ¿Listo? Entonces, para evitarse de problemas y encontrar una solución óptima, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Simplemente tienen que ver que en maximización ninguno de estos valores sea negativo. Ahora, en minimización, sí, tiene que ser este 0 y este 0. Siempre en minimización, 0 y 0. ¿Se entiende, no? En minimización este tiene que ser 0 y este 0. Esos son los casos especiales. De cualquier forma, no creo que en el examen les metan casos especiales. Perfecto. ¿De qué más estábamos hablando? De las soluciones no acotadas. Aquí le voy a poner que es cíclica, para que tal vez se ubiquen un poco. ¿Listo? Las soluciones no acotadas. ¿Qué tienen que ver las soluciones no acotadas? Son aquellas que, como el Inge les había hecho ver, tienen el eje X, tienen el eje y tienen la gráfica de la función objetivo. Así. Ahora, la fila de una de las restricciones, esta es una restricción y esta es la función objetivo. Es paralela a la función objetivo. ¿Qué quiere decir? Que la distancia que hay de aquí a aquí es la misma distancia que hay de aquí a aquí. Por tanto, ¿esta es una solución? Claro que sí. ¿Y esta también? Sí. Son dos soluciones. ¿Esta de aquí también? Sí. ¿Por qué? Porque la distancia de la función objetivo a la recta de la restricción es la misma. ¿No es cierto? Por tanto, tienes todas estas soluciones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve eso en las tablitas? ¿Cómo puedo saber si es una solución no acotada en mis tablitas? Sencillo. Vamos a ver, vamos a ir a mi tablita. De la siguiente forma, ustedes eligen para maximizar, habíamos dicho, el menor negativo.
perdón, el negativo más grande, que sería menos 5 en este caso, ¿no es cierto? Ahora, si tuvieran debajo de ese menos 5, menos 1, menos 2, y tuvieran un valor de menos 6, perfecto, un poquito más grande, para que puedan ver mejor. Listo. Si tuviera valores negativos de menos 1, menos 2 y menos 6, entonces la división me va a dar valores, esto es igual a esto dividido entre esto. Entonces la división me da valores negativos, fíjense. ¿No es cierto? Me da valores negativos. Por tanto, ¿qué significa? Significa que como aquí tengo que elegir el positivo más pequeño, aquí no hay positivos. Y este infinito no cuenta. ¿Por qué no cuenta? Simplemente porque es un infinito negativo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque 2 ni siquiera es infinito. Es igual a 800 dividido entre 2. Ahí está. Todos son negativos. Ahí está, ¿no es cierto? Menos 2400, menos 400 y menos 200. Cuando todos estos les salen negativos y no tienen que escoger, se llama una solución no acotada. Todos son negativos. ¿Listo? Y así es como pueden ver en las tablitas cuando es una solución no acotada. Perfecto. Hemos restablecido los valores. Y ahora, ¿alguna duda sobre esos dos casos especiales que se presentan en el método simplex? Porque hay otros casos especiales de los que les ha hablado el ingeniero, pero esos casos especiales los vamos a ver más adelante cuando hagamos el método de simplex dual, o sea, mañana. ¿Listo? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda sobre los casos especiales que hemos visto? Porque si van a resolver ejercicios del método simplex, se van a topar con esos casos especiales. No siempre los ejercicios tienen solución. Ninguna, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a resolver este primer ejercicio. Dice, mi función objetivo es maximizar z igual a todo esto. ¿Listo? Vamos a copiar todo esto entonces. Lo vamos a pegar aquí. Vamos a ir resolviendo este ejercicio. He preparado 4 ejercicios, minimización y maximización, y quiero ver esos ejercicios con ustedes. Listo. Ahí está. Ahí está. Dice, función objetivo, maximizar z igual a 5x sub 1, y estas ya son con sus variables. Listo. Voy a copiar entonces mi primera tablita. Dime. Una cosa la que estaba preguntando. Claro, dime. De salida tuviera, digamos, dos variables de salida o que tuvieran un numerador 0 y el denominador serían positivo. Ok, Bueno, vamos a ver lo que me preguntas. Me dices si tengo que dividir esto, 2400, dividido entre 0. No, si tuviera, digamos, en el resultado ceros, en cuyo caso no sé si hay casos así. Donde Ceros, esto es 0 y 0. sí, tendrías que, en el resultado, en la columna de los resultados. Claro, aquí. Esta es la columna de los... No, en vez de 2400, Esto ahí es 0. y abajo otro 0, digamos. Ya, y tendrías que dividirlo. ¿Cuál escogerías, digamos? Ahora, ojo, si divides 0 dividido entre 3, te va a dar Sí. 0. Entonces, 0, 0, 0. Ahora, ¿cuál tienes que escoger? Por lógica, tienes que escoger, ¿qué cosa? El menor positivo. ¿El 0 es positivo? No, no es positivo. El 0 es como el infinito que hayas. Si te da infinito
o 0 son soluciones no acotadas. Negativo, infinito y 0, soluciones no acotadas. ¿Por qué? El 0 no tiene signo, primero. El infinito es un valor demasiado grande. ¿Listo? Y que no puedes calcular. Y finalmente el negativo que no está admitido en esta columna. Si tienes infinito, 0 o negativo, no puedes escoger esa fila. ¿Se entiende? Entonces lo ponemos una... Solución no acotada. Siempre solución no acotada. Ya, gracias. Sí. Digo, Auxi o Axel, como quieran llamar. Listo. Vamos a restablecer. Ya no podemos restablecer. Ahí está. Listo. Ahora sí. Continuamos entonces. Bien. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Solamente tenemos esta partecita de aquí, ¿no es cierto? Cuando nos dan el problema, tenemos maximizar z igual a 5x sub 1 más 2x sub 2. Eso es lo que nos dan. Ahora, esta parte de aquí ya es lo que nosotros hemos aumentado, los valores de S. ¿Listo? Perfecto. Entonces, sujeto A. Para igualar las restricciones, creo que no las he copiado. ¿Listo? El punto es que tenemos esta primera matriz. Y ya saben cómo hallar eso, a partir de las restricciones. ¿Cuáles eran entonces nuestras restricciones? 3x sub 1, 3x sub 1 más 2x sub 2. Esto debería ser menor o igual a 2400. Mi segunda restricción, x sub 2 menor o igual a 800. Y mi tercera restricción, 2x sub 1 menor o igual a 1200. Y las restricciones de no negatividad. 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer aquí? Como son menores o iguales, siempre añadimos un más S1, más S2, más S3. ¿Dónde añadimos estos valores? Los añadimos, pues, aquí. ¿No es cierto? Y de ahí es que sacamos esto de aquí, que es 3x sub 1, aquí está, más 2x sub 2, más S sub 1, ahí está, ¿no es cierto? El valor de S sub 1 que les decía, este valor sumado de S sub 1, más los demás los rellenábamos con 0. 0 S sub 2 y 0 S sub 3. Igual 2400. ¿Para qué? Para igualar añadimos ese S sub 1. Lo mismo para cada fila y ya está. Aquí ponemos eso. Bueno, en los ejercicios del INGE no son necesarios, pero sí es... si quieren resolverlo el ejercicio de forma correcta y siguiendo todas las reglas, tienen que poner que x sub 1, x sub 2, s sub 1, s sub 2 y s sub 3 tienen que ser mayores que 0 o iguales que 0. ¿No es cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer? Hallar esta tablita. ¿Cómo lo hacemos? Primero, entre el valor de z. ¿Pero qué tenemos que hacer para que el valor de z esté aquí? Lo que tenemos que hacer es llevar todos estos miembros que están aquí, o sea, z menos 5x sub 1 menos 2x sub 2 más 0s sub 1 más 0s sub 2 y más 0s sub 3. Esta despejada igual a 0. Más o menos, no importa. Como es 0, no importa. Debería ser menos, pero no. Vamos a corregir ahorita. Este de aquí, este de aquí y este de aquí. Estos deberían ser menos S sub 1, menos 0S sub 2 y menos 0S sub 3. Y eso debería ser igual a 0, ¿no es cierto? Esta fila de Z recién vamos a ponerla aquí. La anterior, esta de maximizar, no podemos, porque primero tenemos que despejar. Siempre primero despejar. O sea, tenemos que llevar todos los valores de este miembro a este otro miembro. ¿Listo? Perfecto, entonces copiamos. El primer término es menos 5. Ahí está, menos 5. El segundo, menos 2 y los demás son 0. Mi resultado, 0. El que está después del igual. Pónganse que aquí está el igual. ¿No es cierto? Lo mismo, copiamos entonces S sub 1. ¿Cuál es S sub 1? Este de aquí. S sub 1, este es S sub 2 y este es S sub 3.
¿Listo? Siempre tienen que entrar aquí S sub 1, S sub 2 y S sub 3. Esas son las variables básicas. ¿Y cuáles son las variables no básicas? Las que no entran aquí, estas de aquí. Excepto esta. Esta no es una variable, es una constante. ¿Listo? Perfecto. Seguimos entonces. S sub 1 tiene coeficiente 3, 2, 1, 0, 0. 3, 2, 1, 0, 0. Y el igual es de 2400. Ahí están los 2400. ¿Listo? El S2 tiene 0, 1, 0, 1, 0. 0, 1, 0, 1, 0. Y es igual a 800. Finalmente, la última fila, el S sub 3, va a ser 2, 0, 0, 0, 1. 2, 0, 0, 0, 1. Igual a 1200. ¿Alguna duda? Ninguna, ¿no? Perfecto. Esta última fila de aquí habíamos dicho que no se tome en cuenta, por eso no la habíamos anotado antes, ¿no es cierto? No va a entrar en mi tablita. Y no entra, efectivamente no entra. Perfecto, ya tenemos nuestra tablita. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que elegir cuál es nuestra variable de entrada. Nos dice maximizar, entonces, ¿quién entra? Variable de entrada va a ser entonces, ¿quién? El menor, el mayor negativo, el más negativo. Más nega le vamos a poner. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el más negativo? Es 5. Por tanto, esta columna es la variable de entrada. ¿Cuál es mi variable de entrada? X sub 1. Variable de salida. ¿Cuál es la variable de salida? Tendríamos que dividir, entonces, 2400 dividido entre 3, que me daría un valor de ¿cuánto? 800. Vamos a ponerlo aquí. 2400 entre 3 me da un valor de 800. Después tenemos 800 entre 0. 800 entre 0 me va a dar un valor de infinito. Finalmente, 1200 entre 2. Entre 2. Me va a dar un valor de 600. Entre estos tres, ¿cuál es el menor? Infinito es demasiado grande, 800 es grande, 600 es el más pequeño. Entonces, esta va a ser mi variable de entrada. Perdón, variable de salida. ¿No es cierto? Entonces, esa fila es la que va a salir. ¿Quién? La fila de S3. Así. Mi variable de salida. Hasta ahí ninguna duda, es lo que hemos hecho en la anterior clase. Y entonces, empezamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que convertir esta fila S3, este pivote de aquí, en 1, ¿no es cierto? Por tanto, vamos a dividir la fila entre S3 entre 2. Entonces, vamos a multiplicar a S3 por 1/2. De ahí, ¿qué resultados voy a tener? 1, 0, 0, 0, 1/2 y 600. Y ese es el valor que debería tener nuestra fila que se va a llamar en mi siguiente iteración X sub 1. Este es el valor de la fila X sub 1, la nueva fila X sub 1. Veamos entonces en el Excel si hemos calculado así, vamos a copiar la segunda tablita. Aquí está. Listo. Entonces, nuestro valor de X sub 1, aquí está el valor de X sub 1, debería ser 1, 0, está bien 0, 0, 0, 0, 1/2 que es 0.5 y 600. ¿No es cierto? Perfecto. Ahora, este valor de aquí tenemos que multiplicarlo por diferentes números tal que, voy a subir un poquito, ahí. Tenemos que multiplicarlo por diferentes números tal que me dé una fila y sumado con cada una de estas filas, estos valores me den 0. Por tanto, tengo que multiplicarlo por el valor negativo que encuentre aquí, cuando ya lo he convertido en 1. Entonces, si aquí encuentro menos 5, el negativo de menos 5 va a ser más 5. Entonces, multiplico a esta fila X sub 1, voy a multiplicar por
el negativo de menos 5, que va a ser 5. Y voy a sumarle esa fila Z, más Z. ¿No es cierto? Y hago eso. ¿Qué voy a hacer? X sub 1, entonces tengo que multiplicar por 5. Este 5 voy a utilizar. 5 por 1, 5. Menos 5, 0. Ahí está. ¿Listo? 5 por 0, 0. Más 1, perdón, estamos aquí. Menos 2, menos 2. Ahí está. 5 por 0, 0. Más 0, 0. 5 multiplicado por 0, 0. Más este 0, 0. 5 multiplicado por 0.5 me va a dar 2.5. Más 0, entonces 2.5. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy multiplicando entonces 5 por este número de la columna S3 y lo estoy sumando este número de la columna S3. El resultado va a venir aquí. Este es el resultado. ¿Listo? Creo que eso ya hemos entendido cómo hacer. ¿O alguien tiene alguna duda en esa parte? Porque eso es todo lo que es el método Simplex. ¿Alguien tiene alguna duda ahí? ¿Alguien quiere preguntar cómo es que estamos resolviendo este ejercicio? Me he olvidado grabar. Vamos a empezar desde aquí. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Ninguna, ¿no? Creo que todos ya sabemos cómo proceder aquí. Perfecto. Entonces, resultado de multiplicar 5 por 600 va a ser 3.500. 3.500 menos 0. Perdón, 5 por 600 debe ser 3.000. Así me he equivocado. ¿Ve? Sí, 3.000. Entonces, 5 multiplicado por 600, 3.000. 3.000 más este 0 de aquí se queda como 3.000. Y el resultado viene aquí. Esa es la idea. ¿Listo? Bien, ya hemos encontrado entonces esta fila de aquí y esta fila de aquí la teníamos. Siguiente, ¿cuál quiero hallar? La segunda fila, la fila de S sub 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que multiplicar por el valor negativo de 3, que va a ser entonces por menos 3. Por menos 3, más la columna de S sub 1. Bien, entonces, por todo este valor de menos 3 tengo que multiplicar. Menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 más 3, el resultado de eso tengo que anotarlo aquí, 0. ¿Listo? Ese es el procedimiento. Ahora, menos 3 por 0, 0. 0 más 2, aquí está, es 2. ¿No es cierto? Listo. Menos 3 por 0, 0. Seguimos entonces, más 1, debería darme un valor de 1. Aquí anoto ese valor de 1. Listo, menos 3 por 0, de nuevo 0, tengo que sumar el valor de 0, entonces me da un valor de 0. Menos 3 por 0.5, menos 1.5, más 0, menos 1.5. Ahí está. Entonces, menos 3 por 600, menos 900, no, menos 1800, más 2400 va a ser 600. Perfecto. Y así hemos terminado y hemos hallado la fila 2. Ahora, quiero hallar finalmente la fila 3. Como este valor es de 0, fíjense, otro caso, ¿no es cierto? Como este valor de aquí es de 0, ya no tengo que convertirlo en 0, por tanto, solamente voy a copiar. Si este es 0, copio nomás. 0, 1, 0, 1, 0 y 800. Listo, ya hemos hallado. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Ninguna? Perfecto, ya está entonces solucionado. Y de nuevo, esta va a ser ahora mi segunda iteración. Segunda. La de arriba es la primera. ¿Qué me pregunto? Variable de entrada. Me pregunto cuál es mi variable de salida. Perfecto. Entonces, de esta parte, ¿quién va a ser mi variable de entrada? El menor negativo. ¿Cuál es el menor negativo? Menos 2. Esta va a ser entonces mi variable de entrada. ¿Cuál mi variable de salida? Solamente tengo que dividir. 600 entre 2, 300. 800 entre 1, 800. Y 600 dividido entre 0, infinito.
¿Listo? Entonces, entre 300, 800 y infinito, ¿cuál es el más pequeño? Definitivamente 300. Por tanto, elegimos nuestro pivote, que es la columna X2, la fila S1. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a convertir ese pivote en 1. ¿Qué hacemos para convertir el pivote en 1? O sea, la fila del pivote tenemos que convertir en... El pivote tenemos que convertir en 1. ¿Qué hago entonces para convertirlo en 1? Simplemente tengo que multiplicar por un medio a ese 1. ¿Y esto me va a dar un valor de qué? Un medio por 0, 0. Un medio por 2, 1. Un medio, 0. Un medio por un medio, un cuarto. No, perdón. Es un medio positivo multiplicado por menos 1.5. Y me va a dar un valor de menos 3 cuartos. Ahí está. Y finalmente, por un medio 600 me va a dar un valor de 300. Y ese debería ser el valor de S1 en mi siguiente iteración. ¿No es cierto? Bueno, en este caso, como está saliendo S1, en mi siguiente iteración se va a llamar la que entra, que va a ser X2. Entonces va a ser esa la fila de X2. Esta va a ser la nueva fila X2. Perfecto, entonces vamos al Excel y copiamos la última tablita, que supongo es la solución. Ahí está. Copio y pego. ¿Para qué he hecho estas tablitas? Precisamente para no demorar mucho y avanzar un poco más rápido. Y pegamos. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, la fila de X2, ¿cuánto debería haber sido? 0, 0, 1, un medio que va a ser 1. Wow. Esto debería ser un medio. Aquí está como 1,5. ¿No es cierto? Ahí hay un error. Esto debería ser 0,5. Tal vez era un error de typeo. Vamos a ver al momento de solucionar el problema. Esto debió ser 0,5. Perfecto, continuamos entonces y decimos esto era 0 y esto era menos 3 cuartos. Veamos cuántos en fracciones 3 cuartos es 0.75, está perfecto entonces, y 300. El resto está perfecto, no ha debido ser un error de typeo mío, tal vez es. Bien, seguimos entonces. Ya tenemos, y esta es nuestra fila pivote, y esta es nuestra columna pivote. Entonces, tenemos que multiplicar este por algún valor tal que todos estos se conviertan en ceros, ¿no es cierto? Entonces, ¿por cuánto le voy a multiplicar a la fila X2 para que la fila de Z sea igual a 0 en la columna del pivote? O sea, para que esto se haga 0, ¿por cuánto le voy a multiplicar a la fila 2 y le voy a sumar la fila 1? Solamente tengo que multiplicar por el negativo, habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces, si tengo menos 2 arriba del pivote, el negativo de menos 2, ¿cuánto es? Más 2, entonces por 2 a la fila X2 más Z. Entonces tengo que multiplicar por 2. Siempre por el negativo habíamos dicho, ¿no? ¿Y quiénes tienen que volverse 0? Todos los que están arriba y debajo de la columna del pivote. Perfecto. Entonces, 2 por 0, 0. Más 0, de aquí arriba, entonces me va a dar un valor de 0 para Z. ¿Listo? Ahora, 2 por 1, 2 positivo, menos 2, entonces me da un valor de 0. Y así lo convertimos en 0 el que está arriba. 2 por 0.5, vamos a ver, 2 por 0.5, me da un valor de 1. ¿No es cierto? Entonces, 1 más 0, 1.
¿Ven? Ha sido un error de typeo. Si esto hubiese sido 1.5, habrían tenido que multiplicar 2 por 1.5 y les habría salido 3. 3 más 0, aquí habría sido, este valor habría sido de 3. Como es de 1, entonces aquí he tenido un error de typeo. Por eso es bueno revisar. ¿Listo? Perfecto. Seguimos entonces y decimos 2 multiplicado por 0, 0, más 0, 0. Ahí está. No hay ningún problema. 2 multiplicado por menos 0.75 me va a dar menos 3 medios. Menos 3 medios más 2.5 me da un valor de 1 positivo. Ahí está. ¿No es cierto? Listo. Finalmente, esto. 2 por 300, 600. Positivo. Más el valor que está aquí, perdón, no sé qué número es 3000. Entonces, 2 por 300 va a ser 600. Por 3000, 3006, más 3000, 3600. ¿Cierto? De nuevo, 2 por 300, 600. Más 3000, 3600. ¿Listo? Entonces está correcto, ya hemos hallado nuestra fila 1. Ahora quiero hallar la fila 3. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar por el negativo de este. Siempre tengo que trabajar con la columna del pivote. Entonces, ¿cuál es el negativo? Por menos 1 a x2 más s2. ¿Por qué? Si esto es 1, el negativo es menos 1. ¿No es cierto? Entonces, menos 1 por 0, 0. Más 0, 0. Estos números tengo que multiplicarles ¿por qué fila? Por esta fila de aquí. No nos confundamos, no quiero confundirles. De nuevo, menos 1 por 0, entonces 0. Más 0 me da un valor de 0. ¿Listo? Ahora, menos 1 por 1 va a ser menos 1. Más 1, 0. Tal vez para no equivocarme voy a anotarlo más bien aquí, porque mucho estoy tratando de confundirme. Creo que lo hago intencionalmente. Aquí tengo que multiplicar por menos 1 a x2 y tengo que sumarle más s2, ¿no es cierto? Entonces seguimos. Menos 1 por 1, menos 1. Más 1, 0. Ahí está. Estoy hallando la fila de s2. Menos 1 por 0.5, menos 0.5. Más 1, debería salirme 0.5 positivo aquí. Otro error de typeo. Revisamos de nuevo entonces. Menos 1 por 0.5 menos 0.5. Menos 0.5 más 1, sí, debería darme el valor positivo de más 0.5. ¿Dan cuenta? Hay pequeños errorcitos que tengo que corregir. Seguimos entonces. Menos 1 por 0, 0. Más 0, este debería ser valor de 0. No. ¿Ven? Ese es el problema. Cuando estoy en la computadora me pierdo un poco. Perfecto. De nuevo vamos a hacer esta fila, porque estaba multiplicando menos 1 por 0 y le estaba sumando este 0. Pero fíjense, le estaba sumando la fila x sub 2. ¿Qué fila tenía que sumarle? La fila s sub 2. Ese ha sido mi error. ¿No es cierto? De nuevo, desde el principio la fila. Menos 1 por 0, 0. Le sumo la fila s sub 2, no la x sub 2. Entonces me va a dar un valor de 0. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Menos 1 por 1, menos 1. Más este 1 de aquí, 0. Menos 1 por 0.5, menos 0.5. Más 0 era menos 0.5, estaba correcto. Menos 1 por 0 me va a dar 0. Tengo que sumarle la fila S2, 0 más 1, 1 positivo. Perfecto, menos 1 por 0.75 va a ser 0.75 positivo. A eso tengo que sumarle la fila S sub 2, entonces 0.75 positivo. ¿Está correcto? Menos 1 por 300, menos 300. A eso tengo que sumarle la fila S sub 2, menos 300, más 800, más 500. Está perfecto. Listo. Y así hallo mi fila 3.
Ahora tengo que hallar la fila 4. ¿Qué tengo que hacer para hallar la fila 4? Tengo que multiplicarlo por el valor negativo que es de este. Como es 0, tenemos que copiar. No más habíamos dicho 1, 0, 0, 0, 0. Fíjense, este valor de aquí debería ser 0.5. Ahí está, otro errorcito. Errores de typeo simplemente. Y 600. ¿No es cierto? Perfecto. Ya tenemos todo. Y nuestra solución definitivamente es esta. ¿Por qué es esa? Hemos llegado, primero, hemos llegado a que todos los valores en Z son positivo, 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 positivo. Por eso esta es una solución. ¿Listo? Ahora, hay algunos que me dicen, esto no debería ser aquí x sub 1, 0 y 0 para que esta sea una solución. Sí, debería, ¿ya? Pero cuando tengan ejercicios que sean no acotados, estos nunca se les van a hacer 0. Van a seguir iterando y van a tener 2, 3, van a seguir iterando y van a tener menos 1, menos 2, van a seguir iterando y van a llegar siempre a lo mismo. Nunca se les va a hacer 0 y eso es no acotada y se crean una iteración cíclica. Por tanto, yo les he dicho que solamente tienen que cumplir con la condición de que todos estos sean positivos y así se evitan de las iteraciones cíclicas y encuentran un valor óptimo. ¿Listo? ¿Me han entendido? Bueno, muchachos, un break tomaremos de 5 minutos mientras les aviso a los chicos que se vayan uniendo. No les he escuchado. Admitir a todos.